días y muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión, especialmente gracias a la Universidad de los Andes, a la Facultad de Derecho, a su decana y al doctor Cifuentes, que sirven de anfitriones a estas reflexiones. Con ellos hemos tenido una larga trabajo conjunto, y en otras oportunidades, cuando apenas estaba empezando este debate, estuvimos juntos en este mismo auditorio abriendo caminos para la ley de víctimas. Y gracias muy especiales a Armando Benedetti, que debo decir que se la ha jugado por la ley de víctimas, se la jugó en el anterior gobierno, el cual pues era parte de esa coalición del anterior gobierno, y un gobierno que estaba en una contravía a muchos temas de víctimas, y él se apartó de la política oficial o de la decisión oficial y estuvo en favor de aprobar una ley de víctimas, una ley de reparación integral de las víctimas, y claro, lo derrotaron en esa oportunidad, pero parece que ahora hay mejor ambiente para ello. Y a los panelistas que nos van a seguir en después de estas intervenciones cortas que vamos a hacer, muchas gracias por acompañarnos, por a Cecilia, a Roy, al doctor Alejandro Reyes, personas que tienen los mayores méritos para este debate y que conocen el corazón de lo que es este debate. Este es un debate primordial para el país. La ley de víctimas es, digamos, yo creo que el principal tema de la agenda nacional, es un tema clave en la reconciliación del país, y creo que así lo entiende y lo entendió el presidente Santos. La magnitud del problema apenas se está conociendo, apenas estamos entrando en reconocer la tragedia y el holocausto que ha ocurrido en los últimos 30 años en el país, desde los años 80 a hoy. Es una cosa que el país no conoce, que ocurrió en la Colombia profunda y que apenas hemos empezado a ver aspectos de ella. Los paramilitares, solo los paramilitares que están en Justicia y Paz, ya saben ustedes, han confesado 171.000 asesinatos y 34.000 desapariciones, y son 600 confesiones de 600 paramilitares. ¿Cuánto puede ser el tema de la vulneración del derecho a la vida y a la libertad, que ese es el tema de los asesinatos y las desapariciones? Pónganse a pensar ustedes cuánto puede ser, ya si metemos las víctimas de la guerrilla y de todas las fuerzas paramilitares en estos últimos 30 años. Y el derecho a la propiedad, bueno, se reconoce ya por parte del gobierno, que tanto por abandono o por despojo son 6 millones de hectáreas, o poco más de 6 millones de hectáreas. El tema de tierras afectó los municipios prioritarios para restitución de tierras, según dice el gobierno, son 178 municipios en todos los departamentos del país. Para hablar de cifras que apenas estamos tocando. Esto, ustedes siempre, yo traigo esta comparación en estos debates, si uno se pone a pensar, bueno, la mayoría de las personas aquí son muy jóvenes, pero pensemos en las dictaduras del Cono Sur, que todavía hay un eco, aún en la juventud, de esas dictaduras que fueron internacionalmente consideradas como una infamia en América Latina. Pero miren que Chile, la dictadura de Pinochet, tiene en su haber, en todo su trayecto, 3.200 muertos o víctimas entre muertos y desaparecidos frente a este holocausto colombiano. Pero si se juntan las de Chile, las de Brasil, las de Argentina, las de Uruguay, las de Paraguay, de todas esas dictaduras, no llegan a una tercera parte de las víctimas que estamos hablando hoy. Nadie se imaginaba eso. Las organizaciones más radicales de derechos humanos hace 5 años hablaban de 10.000 víctimas, hablaban de 10.000. ¿Cómo será lo que ocurrió? Mi amigo Alejandro Santos
recientemente me decía León, ¿cómo no vimos eso? ¿Cómo nos pudo ocurrir? Y eso pues dice mucho frente a la sociedad colombiana. ¿Cómo se comporta, cómo se ha comportado la sociedad colombiana? No solo el Estado, la sociedad colombiana frente a la violencia. ¿Cómo la ha ignorado? ¿Cómo ha pasado desapercibido eso en un país de prensa libre y de elecciones y democracia? Eso es un cuestionamiento enorme. Y bueno, para resarcir eso, para un mea culpa de la sociedad colombiana y para un mea culpa profundo del Estado colombiano, estamos haciendo esta ley de víctimas. Después de las guerras, y esta ha sido unas guerras, ni siquiera una guerra, sino una sucesión de guerras desde los años 60, que se agudizó sobre todo en los años 80. Lo que estamos viviendo hoy, lo que estamos viendo y viviendo hoy, nació todo en los años 80. Esos fueron los años donde saltó toda la violencia en Colombia. La violencia era un hecho marginal, a pesar de que estaban las guerrillas en la sociedad colombiana de los años 60 hacia adelante, pues después de esa violencia dura de los 50. Pero en los 80 todos los actores violentos del país explotaron y vino toda esta tragedia enorme. Después de estas guerras siempre los países, lo que se hace cuando hay esta devastación es un proyecto de reconstrucción del país. Entonces, la ley de víctimas debía estar dentro de un proyecto de reconstrucción del país, de un proyecto de conjunto de reconstrucción del país. Y a pesar de que no tiene ese nombre, uno siente en lo que está arañando el gobierno y en lo que está arañando la sociedad en este momento, que se empieza a pensar en ese sentido, de que es un proyecto de reconstrucción del país. Y ese proyecto de reconstrucción del país necesita que esto esté en el centro del plan de desarrollo, que esto esté, que incluso impacte y tenga una transformación de la institucionalidad colombiana. Yo alcancé al gobierno y a algunos parlamentarios y alcancé a algunos dirigentes políticos a proponerles para esto un ministerio de la reconciliación, como un gran ministerio que no solo atienda todo este tema de la ley de víctimas, sino todas las iniciativas de reconciliación del país y de paz y de derechos humanos y todas esas instituciones dispersas que hay, las reúnen en una sola institución y sobre todo que envíe un mensaje muy fuerte al país de que es un proyecto de reconciliación, de reconstrucción del país, aún en medio del conflicto en que estamos. Ahora, esto es un tema de correlación de fuerzas entre distintas instancias políticas del país. Aquí hay una derecha durísima, una derecha indolente, una derecha que se ha comprometido, está muy comprometida con ese holocausto, unas élites regionales que han tenido que ver con esto, una dirigencia política que ha tenido que ver con esto, y claro, con razón, se está poniendo con uñas y dientes a que emerja una ley de víctimas integral. Y la primera cosa es tener un sujeto político avanzado, progresista, pero sobre todo sensible ante este problema del país, que jalone eso, porque si no hay sujeto político no es posible que tenga poder y voluntad y que se haga acompañar de un gran movimiento social y de un gran equipo técnico para hacer este proceso, que le acompañen las fuerzas militares, que lo acompañen el conjunto de la institucionalidad de justicia del país. Lo necesitamos, tenemos la esperanza de que ese sujeto político sea una parte, digamos, de la actual coalición de gobierno, una parte que está muy decidida a meterse en eso, conjuntamente con el Partido Verde, del cual aquí hay una representante de la Cámara, la doctora Robledo, el Polo Democrático y el conjunto de fuerzas sociales del país, para poder no solo sacar una ley que haga justicia a las víctimas, sino para poder llevarla a la práctica, y sobre todo para poder llevarla a la práctica. Los enemigos van a ser impresionantes, porque hay una frase que incluso citó el presidente de la República, que es una frase de Gandhi: todo lo adquirido por violencia se defiende con violencia. Las
tierras que fueron arrebatadas a los campesinos por violencia, las vidas que fueron arrebatadas a la sociedad colombiana por violencia, pues tendrán también un contrapunto de violencia para defender los que hicieron a los victimarios y los que hicieron todo esto. Y bueno, ya lo vemos, hay asesinatos casi diarios de víctimas, de gente que está liderando las asociaciones de víctimas de restitución de tierras. En esos 178 municipios donde se van a restituir las tierras, casi en todos esos municipios, por no decir en todos, los que tienen el poder local, los alcaldes de esos 178 municipios y los gobernadores de los sitios tuvieron vinculaciones con estas fuerzas ilegales. En la mayoría de esos municipios, lo decimos nosotros que hemos hecho un seguimiento punto por punto de todos los municipios. Hay personajes y apellidos en regiones enteras, y no los voy a mencionar acá, personajes que sabemos ya que esos personajes van a encabezar toda la resistencia a la ley de restitución de tierras y de reparación de las víctimas. ¿Cómo vamos a enfrentar a esta gente? Con una gran legitimación de este esfuerzo en todo el país, en la opinión pública, pero con un gran movimiento social y con un gran apoyo. Todavía eso es muy poco visible. Yo agradezco mucho esta presencia de las personas que están acá, porque eso no está todavía, eso todavía no es visible para el país. A pesar del debate público que hay, eso no es una preocupación, no hay un sentimiento, no hay esto no moviliza todavía al país. Esto no moviliza todavía al país. Nosotros tenemos que alcanzar una movilización del país, y lo digo como la alcanzó el presidente Uribe para su política de seguridad. Eso fue un arte de él para movilizar el país en torno a eso y para convertir al enemigo, a las FARC, y convertirlo en el enemigo público número uno y lanzar toda la sociedad contra las FARC. Pues bueno, tenemos que hacer esto ahora para hacer esta ley de víctimas, movilizar el conjunto de la sociedad como se movilizó alrededor de la política de seguridad para reconstruir el país, para entregarle, resarcir a las víctimas y sobre todo para reconstruir todo lo que se ha perdido en todos estos años. Estos primeros esfuerzos, estos primeros debates, digamos, más públicos, de un debate que está en el Congreso y que ha tenido bastante controversia en el Congreso alrededor de puntos claves que nos enumeró la señora decana, que ahora, como el tiempo en que va a hacer la reparación, ahí hemos tenido un debate duro. La valoración de las víctimas, el tema fiscal, porque ahora muchos de los parlamentarios que han sido manilargos con el presupuesto nacional y con las decisiones tributarias que llenaron de exenciones a los ricos de este país y que se aprovecharon del erario público, ahora se volvieron serios fiscales. O sea, hay que tener mucha seriedad fiscales en algunos, y es una cosa que uno los ve y eso es infamante. Tipos que nunca se preocupaban por el presupuesto nacional, porque el que se preocupaba siempre es el ministro de Hacienda por contener, ahora es el Congreso. Ahora resulta que son los parlamentarios que se preguntan por la seriedad fiscal frente a esta cosa. Eso es realmente vergonzoso cuando uno ve esos debates. Hay que ser muy serio fiscalmente, cuidado, porque serios fiscalmente frente a las víctimas no lo son en ninguno de los otros temas fiscales. Pues bien, cosas de esas hay que debatirlas y hay que a los parlamentarios hay que enfrentarlos en ese campo, en la calle, en la opinión pública, para decirles, oye, aquí hay una cosa dura de respuesta al país y ustedes no pueden ser inferiores a ese reto. De verdad que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a los ponentes, muchas gracias por estar en nuestros debates y sobre todo por salir a la calle a difundir y a visibilizar el tema de la ley de víctimas y las víctimas de este país. Muchas gracias.